Au creux des rêves, ancrés dans des illusions qui invitent à l'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, on a souvent projeté son imaginaire par-delà les flots. Chacun a cru voir chez l'autre l'image du bonheur et l'espace idéal où transposer ses propres fantasmes. On connaît la tradition du voyage en Europe pour les familles fortunées latino-américaines. Ce qui vaut pour elles va valoir aussi pour les écrivains qui vont trouver en Europe un modèle qui vont essayer de poursuivre dans un premier temps. La France et sa capitale, Paris, vont devenir l'endroit où l'on rêve d'aller pour y devenir écrivain. Y algo de mí se aferró a ese lugar, como si allí hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Ces livres-là, je les dois à ce que j'ai vécu ici, en Bolivie, donc ça me paraissait juste de les publier ici. Creo que es muy importante este evento a nivel de la región andina porque justamente lo que podemos ver ahora es que la literatura que se produce en cada país finalmente tiene de nuevo dificultades para difundirse en los países vecinos. Me parece que a nivel muy íntimo las necesidades que te impulsan a escribir son las mismas para una persona que nació aquí en Bolivia, como una persona que nació en Francia o en cualquier otro lugar del mundo. En poesía es como si se escribiera con el cuerpo, con la memoria de los sonidos prelingüísticos, ¿no? Con algo del ritmo. Poema que recitó el mono náufrago. He visto archipiélagos siderales, he visto, e islas con cielos locos que esperanzan al galero. Noches abisales he visto, soñando muy exilado. Oh, tu muy fuerza futura, ¿soy un millón de pájaros volando en lo dorado? La idea inicial fue del embajador de Francia aquí en Bolivia, el señor Michel Pinar, que también es poeta, como ustedes saben. Je vais vous lire un poème qui s'intitule Altiplano et qui est extrait d'un recueil, Poèmes voyageurs. Sous les pluies estivales, l'altiplano verdit, et tandis que s'emballent des orchestres épris dans les villages pauvres, toutes les bières bues, la Jeep suit son chemin, en route pour les nus. Qui peindra la beauté des ordres surréels, en ces millions d'années élevées vers les cieux, où d'autres galaxies fusent en étincelles et brûlent en silence dans le regard des dieux? C'est le début, ça, de La ville des pentes. Taxi Blanco en espagnol, donc, parce que ça a été publié sous le titre Taxi Blanco ici. Y aurait-il un moment pour tenter quelque chose? Sortir de la voiture et courir éperdu dans les rues, se retourner et lui prendre son arme le temps d'un éclair pour le ramener les mains en l'air à la police? Un moment pour mettre sa ceinture, appuyer à fond sur l'accélérateur et précipiter sa voiture contre un poteau électrique en ciment pour que le passager s'y écrase? Cela fait partie du livre Europe-Amérique latine, les écrivains vagabonds. Nombre d'écrivains ont cru percevoir sur l'autre rive un territoire mystérieux et fascinant. Cette traversée dans les deux sens s'est beaucoup pratiquée au XXe siècle. Les auteurs ont deviné que la terre d'en face accueillerait leur monde intérieur et leur offrirait la possibilité d'appréhender le monde sous un angle nouveau. On a essayé de faire une conférence ouverte à tous, gratuite, dans différents lieux de La Paz, avec différents styles d'écriture, différents écrivains, différents universitaires. Yo conozco mucha gente aquí de la UNSA que va a querer venir a estas conferencias. Creo que es necesario estos espacios para la población, también la población universitaria. Yo quisiera más bien como una sugerencia que haya más este tipo de conferencias. Ayuda también en la forma de educación que tenemos. Tiene que haber oportunidades diferentes para que nosotros igual nos fortalezcamos. Et l'idée, c'était de créer un débat sur est-ce que la relation est la même qu'à l'époque de Cortázar ou Mario Vargas Llosa, où il y avait effectivement un effet de rêve européen et rêve parisien. Les écrivains parlent d'eux, parlent de leur vie, parlent de
de leur expérience en France. Es una época un poco individualista, ¿no? Pasadas las épocas míticas de las vanguardias que todos guardamos, idealizamos, no hay esa efervescencia de grupos, de hacer cosas, como si cada uno estuviera pensando en la carrera, ¿no? La carrera individual. Descubro un boliviano en Francia. Y el primer libro que leo sobre historia boliviana es precisamente un libro que ha sido editado en Francia por estas colecciones de letras hispánicas. La France est un pays de débat. Ce qui est très intéressant dans ce genre de conférences, c'est de permettre à des universitaires, des auteurs qui ne sont pas forcément d'accord sur la manière de concevoir la littérature, de pouvoir s'exprimer. Yo publiqué en Francia una novela de José Agustín y había 10 escritores mexicanos publicados en francés en este momento. Y cuando hicimos cuentas en el 2009, después del Salón del Libro de París, había 67 escritores mexicanos traducidos al francés. Entonces, que circulen mal es otro problema, pero como publicación yo creo que es muy importante subrayarlo. Ça montre que c'est la possibilité de faire connaître certains auteurs, d'en découvrir d'autres. Et je dirais vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir ce débat, cette confrontation d'idées. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on peut dire, sur certaines choses, mais au moins on peut échanger. Et je pense que c'est aussi là tout le rôle de cette ambassade. En la época del esclavismo, ¿quiénes hacían literatura? No eran los esclavos. Entonces los esclavistas daban su literatura en función del grupo esclavista. En la Edad Media, ¿quiénes eran los que expresaban la literatura? Eran los nobles, no lo expresaban los siervos. Ahora en la etapa que vivimos no van a ser los obreros, porque los obreros como los chinos, por ejemplo, trabajan de más de 16 horas que van a tener tiempo para poder hacer literatura. Cette conférence permet aussi de développer le français, de montrer une autre manière de voir la France, des études en France, puisque la plupart quand même des écrivains qui ont participé ont étudié en France. Desde mi experiencia yo tengo la suerte de haber cabalgado en dos culturas durante prácticamente toda mi vida. Yo aprendí a escribir y a leer primero en francés antes que hacerlo en español. Descubrí primero los autores franceses antes que descubrir los autores españoles o latinoamericanos. Je pense qu'il y a en Bolivie, il y a cette soif de découverte, soif de culture. Estoy en un proyecto de escribir una pequeña obra, tratando de despertar la conciencia, especialmente de los jóvenes, a que salgamos de este mundo virtual. Estoy escribiendo poesía. Bueno, estoy en la carrera de sociología. Me gusta mucho el arte. Yo escribo poesía y cuando escribí y leía, la gente me decía, qué bonito escribes. Me pareció muy interesante porque en este momento donde muchas cosas se focalizan en la cooperación a nivel económico, creo que la cultura y la literatura en particular es fundamental en el vínculo que une Francia y América Latina. La historia de Breton con Trotsky es una historia cruel y difícil. Tratan de buscar un terreno común y ese terreno es difícil de realmente encontrar. ¿Por qué? Porque Trotsky es un revolucionario, un hombre que sabe, para sus teorías, que el arte tiene que estar al servicio de la revolución. Y Sandra los juzga con mucha severidad a los surrealistas franceses de la época, supo Apollinaire Breton. Para él dice que son horribles hijos de familia, de mente burguesa. Dicen que los surrealistas están metidos en juegos de salón de hijitos de papá pedantes. Y en París, alguien le regaló a Breton una cajita con esos frijoles y los pone en la mesa. Y son 3 personas. Y hay uno muy joven que se llama Roger Caillois y otro muy joven que se llama Jacques Lacan. Y están viendo esos frijoles. Y Caillois dice, llame antes de buscar una explicación, agarra un cuchillo y dice, vamos a abrirlos y a ver qué hay adentro. Y eso horroriza a Breton, que le impide. Breton dice, tenemos que vivir la ilusión, tenemos que vivir la magia, estamos aquí para eso. Y el tercero, que es Lacan, está más interesado en la reacción de sus amigos que en los frijoles, que no le importan mucho. C'était aussi une manière de faire découvrir des écrivains français qui ont
aimaient l'Amérique latine et pas seulement des écrivains latino-américains qui ont été en France. Il y avait vraiment cette volonté de réciprocité. Après 2 années passées ici, j'ai fait un séjour de 3 ans en France. Et donc, certainement que pour combler la distance, tu vois, avec le pays, je me suis lancé dans la rédaction de ces bouquins-là. Pour m'en rapprocher, quoi, pour m'y sentir, tu vois, pour y voyager de nouveau. Yo dejé de vivir en Argentina, pero no dejé Argentina. Esa distancia, como dice Julia Kristeva en un libro que se llama Étrangère à nous-mêmes, es la distancia exquisita que me permite ver ese lugar de pertenencia. Un jour, j'ai commencé à habiter quelques rues de Paris, tandis que j'allais travailler à pied suivant des artères géométriques de La Plata, ville créée à l'image d'une ville de Jules Verne. Es más, mi ciudad natal fue presentada a la Exposición Universal de París de 1889, cuando Pierre Benoit, quien ideó el trazado inspirándose en Franceville, la ciudad utópica de Verne, en los 500 millones de l'habitants. Había todo un movimiento cultural en París exilado y todos estaban ligados entre ellos y todos preocupados solamente de lo que se llamaba resistencia cultural. No era tan tarde, estaba anocheciendo arriba. El metro no tenía ruido. El subterráneo estaba vacío. Asunto raro para un idiota día, creo que lunes. A esta hora crepuscular, es normal que nuestra raza himenóptera se apresure por los subterráneos en un movimiento perenne y un civismo gris. En el asiento a la espalda de nosotros iba un niño con su madre. No recuerdo la edad, pero tenía esa molestosa energía de niño y nos interrumpió. Parado en el asiento y pendejeando hacia nosotros, le llegaba exactamente a la altura de la nuca de Cortázar. Seguramente impresionado por su porte, le golpea la espalda como quien golpea una puerta y le pregunta a su portón: ¿Qui es-tu? Grandullón se da vuelta y con una sonrisa le responde: ¿Moi? Je suis Julio. En mi foro interno me dije: pendejo de mierda. Giro la cabeza buscando la mirada de su madre para que le parara el carro. Ella solo mira al chiquillo y le sonríe a Cortázar. El niño me aguaba el encuentro. Ici, en Bolivie, qui a été considéré, il faut bien le dire, comme le pays le plus pauvre, littérairement parlant, de toute l'Amérique latine, pouvoir dire qu'on vient parler, réfléchir de littérature et surtout réfléchir d'échange, c'est quelque chose de fondamental. Y van a aparecer unas generaciones de hispanoamericanos que van a llegar entonces a este París de entreguerras y que van a adoptar estos modelos franceses, pero de otra forma, ya no como una imitación, como un modelo absoluto, sino como un instrumento para poder redescubrir lo que es su esencia americana. L'Amérique latine donne la sensation qu'on arrive dans une région du monde encore chargée d'innocence, de pureté, de ce que l'on voudrait, comme ça. C'est une illusion, bien sûr, mais c'est un petit peu ça, c'est un retour presque biblique à la source. Et pour les Latino-Américains, aller en Europe, puisqu'ils écrivent en espagnol ou en portugais, c'est d'aller à la source vers les cultures un peu mères aussi, puisque c'est un écrivain, et en règle générale, bien sûr, il y a des écrivains qui écrivent en langue locale, en langue indigène, mais en règle générale, la grande littérature d'Amérique latine s'est écrite en espagnol. Hay que subrayar que la Revolución Cubana de 1959 es un acontecimiento de resonancia mundial y hace que la atención internacional se focalice en el continente americano. ¿Dónde nos toca Romain Rolland? ¿Y dónde me llama a mí la atención? Ya muchos años después de haberlo leído, es cuando me imagino a un Fidel Castro en la cárcel leyendo Romain Rolland y construyendo sus héroes y tomando del pacifista las armas. Quizás la explicación es que la revolución cubana es todavía una revolución romántica, ¿no? que permitió, digamos, este tipo de contradicción. Hay que señalar también que como reacción a la Revolución Cubana empiezan a aparecer en muchos países latinoamericanos
regímenes autoritarios apoyados por los Estados Unidos. Se ha hablado mucho del exilio dorado, de que la gente que partió a Europa, incluso que lo pasamos mal, pero hubo una solidaridad francesa absolutamente extraordinaria, porque como reitero, para los franceses y la intelectualidad francesa, digamos, el golpe de Estado en Chile fue un escándalo, o sea, era inconcebible. Entonces hubo una solidaridad absolutamente extraordinaria con los chilenos. Autour de la conférence, nous avons organisé différentes activités. Donc, par exemple, nous allons remettre le prix du concours d'écriture. Donc, en fait, l'idée, c'était ouvert à tout le monde, c'était en français ou en espagnol. Et le thème était paysages d'ici ou de là-bas, France-Bolivie. L'idée était d'écrire une page sur un paysage de la France ou de la Bolivie, accompagné d'une photo. Buenas tardes, Guido Arce, teatrero. Me encomendaron para que lea estos 3 cuentos del concurso que organizó la Alianza Francesa. Junto a un sol altivo y tenaz, el viento ligero va tocando una quena llorona, mientras te acaricio en las guitarras eróticas, hundiendo mis dedos en el cuerpo del pasado que soñamos. Te extraño. Sé que no te lo he dicho antes de partir, y sé que tal vez jamás leerás esta carta, pero eso no cambia lo que sentí, lo que siento y lo que seguiré sintiendo al escuchar tu nombre. Miramos las casas que han sido construidas con adobe y con ladrillo, hechas de piedra y de madera, de sudor y de sobrevivencia, de lucha y de sangre vertida al suelo gota a gota. Osuni, Josío, G. Quelques élèves ont gentiment accepté de faire des lectures. Donc elles ont préparé quelques lectures sur des auteurs latino-américains et des auteurs aussi français. Al contrario de su esposa, era alto y atlético, y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Il s'imaginait s'avancer sous les regards tranchants des Parisiens, et que même les yeux des chevaux derrière les œillères, les yeux caissières derrière leur comptoir, ceux des patrons derrière les caissières et l'œil unique de Dieu derrière les patrons, le considérait avec curiosité et faisait le tour de sa silhouette pour s'assurer de sa présence. La France et l'Amérique latine ont multiplié les échanges littéraires. La thématique latino-américaine dans la littérature française, la France dans l'œuvre des écrivains latino-américains. Pourquoi le Mexique? Y el artículo relata toda la importancia de la temática americana en la obra de este escritor francés actual que se llama Patrick Deville. Et c'est vrai qu'il y a de multiples exemples, que l'on pense à Sandrard, que l'on pense à Supervielle, que l'on pense à Lautréamont. Un artículo sobre Antonio Terán Caber, poeta boliviano, a quien nombra Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Arthur Rimbaud, André Breton, poète boliviano. La relation littéraire entre la France et l'Amérique latine n'était pas seulement une affaire du passé, de l'histoire de la littérature, mais étant un processus en pleine construction.